Bueno, si les parece, comenzamos la clase de hoy. Reitero, buenas tardes nuevamente. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, en el día de ayer. Y bueno, y vamos a avanzar con los temas de la clase de hoy. Entonces, así, en 5 minutos, esa es mi meta. Ayer comenzamos este tema de condensación, vimos primero la importancia, entendiendo por importancia este mecanismo de transferencia de calor, citando algunas operaciones unitarias en las cuales están en la industria de procesos, en los ciclos de refrigeración, en las torres de destilación, a la salida de los vapores de la cabeza de la torre, en recuperación de los sabores, en los evaporadores, en los ciclos de potencia. Luego comenzamos a analizar en forma cualitativa los mecanismos de condensación y básicamente comentamos que habían dos tipos de condensación, que los vapores pueden condensar en gotas o haciendo un film, y que la condensación en gotas presenta coeficientes muchísimo más grandes, de 8 a 18 veces, pero tiene el inconveniente que es difícil de sostenerlo en el tiempo y termina generalmente las superficies condensando, el vapor condensando en forma de film, y que es a lo que nos vamos a dedicar en este curso, a estudiar la condensación en película o en film. Luego hicimos una aplicación de la regla de las fases para reafirmar de que cuando condensa un vapor puro, la temperatura permanece constante en la fase del vapor, o sea que la condensación de un vapor puro lo hace isotérmicamente. Y luego comenzamos a indagar un poco más los mecanismos de transferencia de calor cuando condensa, cómo se transfiere el calor, la masa, la cantidad de movimiento, cómo se transfiere el calor con más grado de precisión en la fase de vapor, en la interfase, en la convección, en la película de líquido, y de alguna forma habíamos postulado, cosa que es bastante cierta, salvo en unos casos excepcionales, que la resistencia que controla la transferencia de calor en el mecanismo de condensación es la transferencia de calor en la película de condensado. Todo lo que ocurre allí define la velocidad de transferencia. Luego empezamos a ver algunos parámetros, empezamos a analizar con cierto grado de detalle la condensación de un vapor puro sobre una placa vertical, que está toda la placa mantenida a una temperatura constante e igual a TW. Definimos algunos parámetros que van variando con el eje X. El espesor, por ejemplo, al principio es casi 0 y luego va aumentando el espesor de la película, y bueno, otra serie de variables que van cambiando a lo largo, a medida que nos movemos según este eje X. Luego rescatamos la definición del número de Reynolds, que ustedes ya conocen, y lo que hicimos fue definir la longitud característica Euler, en particular para la geometría plana. Y entonces ahí llegamos a la expresión de la carga térmica, y que el Reynolds es 4 veces la carga térmica sobre la viscosidad. Dicho esto, distinguimos los distintos valores del Reynolds cuando se condensa en película. Si bien existen strictus sensu 3 zonas o 3 intervalos de valores de Reynolds, menores a 30, entre 30 a 1800 y mayores a 1800, donde estrictamente el flujo es laminar cuando el Reynolds es menor. Los efectos del curso íbamos a extender ese régimen laminar hasta 1800 y íbamos a considerar 2 intervalos, menores a 1800, el régimen laminar, y Reynolds mayor a 1800, régimen turbulento. Y dedicamos una parte de nuestra clase a desarrollar un modelo que nos permita calcular el coeficiente película de transferencia de calor para el sistema de una placa plana vertical. La razón por la cual presentamos este desarrollo del modelo básicamente son dos. Una, para que ustedes vean que aquí, en este mecanismo, con este modelo que es sencillo, en forma absolutamente teórica, uno puede calcular cuánto vale el coeficiente, a diferencia de lo que ustedes ya conocen de cálculo de coeficientes películas de transferencia de calor por calor sensible, intercambiadores de camis y tubos, la ecuación de Hegel-Ferguson, de Sider y Ted, y otras tantas que son todas de fuerte base experimental. ¿Ok?
Si bien todas ellas se reducen de que el número de Reynolds es una constante por el número de Nusselt, es igual a una constante por el número de Reynolds elevado a una cierta potencia, por el número de Pratt elevado a una cierta potencia, y eventualmente aparecen en algunos casos algunas correcciones por viscosidades en las paredes y en el seno, pero los coeficientes esos salían de ajustes empíricos. Aquí, en esta teoría, que la otra razón por la cual lo presentamos es porque es muy sencilla, no puede llegar a una deducción teórica. Primero echamos mano a lo que ustedes ya sabían de fenómenos de transporte, de cómo fluye una película de líquido sobre una placa inclinada, en el cual, entre otras cosas, se llega a una expresión de los perfiles de velocidad en esa película, y recurrimos a la teoría de Nusselt, que el señor Nusselt, como les comentaba, hace más de un siglo, publicó en un journal en Alemania esta teoría, que básicamente lo que hace es, realiza balances de calor, balances de cantidad de movimiento, ecuaciones de transferencia, echa mano a la teoría de la película, y tomando una serie de suposiciones, que son las que están allí en la placa que estamos viendo, comienza a hacer una deducción, básicamente, y no la vamos a recorrer de vuelta, pero cuyo final es esto: una expresión para el coeficiente pericular medio de transferencia de calor en condensación en régimen laminar en una placa plana, en el cual el coeficiente es una función de una constante, una cantidad de propiedades físicas del fluido que está condensando, casi todas del líquido. Como les decía, hice así un galope de las transparencias que estuvimos viendo en el día de ayer, donde la primera parte fue argumentar de la importancia de las aplicaciones de la operación de condensación, en ciclos de refrigeración, a la salida de una torre de destilación, en ciclos de potencia, cuando hay evaporadores, etcétera, etcétera. Luego describimos cualitativamente los vapores pueden condensar tanto en gotas como en una película o film, y de la condensación en gotas dijimos básicamente dos cosas: una que da coeficientes estupendamente grandes, y la razón fundamental es por lo que vimos en el videíto, y es que se forma la gota, escurre y se cae, y la superficie, entre comillas, que estaba ocupada por la gota, pasa a estar, voy a exagerar un poquito, el metal expuesto, e inmediatamente se empieza a condensar más vapor. En cuanto se forma la gota, se vuelve a caer, etc. Esa es la razón cualitativa o la explicación cuantitativa de por qué los coeficientes periculares de la condensación en gotas son mucho más altos. No obstante lo cual, también dijimos que la condensación en gotas es un problema porque es difícil de mantenerla en el tiempo. Los equipos, entre comillas, se ensucian las superficies y termina condensándose en película. Y que en el curso lo que vamos a desarrollar es el trabajo, la condensación en película. Luego que echamos mano a la regla de fases para mostrar de que cuando condensa un vapor puro a presión constante, que es como sucede en los equipos llamados condensadores, la temperatura es constante. O sea, lo que ustedes ya sabían de transferencia de calor en masa 1, que cuando condensa vapor de agua es que lo hace en forma isotérmica. Bueno, cuando condensa cualquier vapor de lo que sea, es isotérmico. Luego vimos que en el mecanismo de transferencia, cuando condensa un vapor, en realidad hay en simultáneo los tres fenómenos de transferencia: de calor, de masa y de cantidad de movimiento. Cuando ustedes vieron transferencia de calor sensible, había transferencia de calor y había transferencia de cantidad de movimiento, porque eso define cómo ocurren los fluidos, ya sea dentro de un tubo o por fuera. Pero la esencia estaba jugada en la parte de calor, y la parte de cantidad de movimiento venía reflejado en vuestros cálculos por el número de Reynolds. Acá se le suma la transferencia de masa, en el cual el vapor, las moléculas tienen que migrar desde el seno del vapor hasta la interfase con la película de líquido y pasar al estado líquido. Luego vimos con un poco más de detenimiento cómo se transfería el calor en la fase vapor, en la fase de la película líquida y en la interfase vapor-líquido. Y postulamos, y ustedes espero que lo hayan creído y aceptado, que la resistencia controlante de este fenómeno es cómo se transfiere el calor en la película de líquido, que es la resistencia controlante. Luego comenzamos viendo algunas variables de este sistema, de una placa plana vertical con una temperatura constante durante toda la placa, sobre la cual condensa y forma una película, un condensado de un vapor. Y bueno, que había algunas variables del sistema
que van cambiando su valor a medida que nos movemos según el eje X, y es el espesor de la película, la velocidad lineal, el flujo, etcétera, etcétera. Definimos el Reynolds con la clásica, la que ustedes ya conocían, velocidad por densidad sobre viscosidad multiplicado por una longitud característica, que a veces la llamaban diámetro equivalente, y vimos cuánto valía este diámetro equivalente en el caso de una placa plana vertical, ¿no? Y definimos la carga de condensado para placa vertical como el flujo másico, que es el producto U por ρ por delta, por Z, dividido el perímetro mojado, Z. Se nos cancela el Z y entonces, ¿qué nos queda? Que el Reynolds es 4 veces ρ por 4 veces gamma por mu. Luego comenzamos a describir, es una brevísima comentarios sobre cómo definimos o particionamos los regímenes de escurrimiento. Ustedes lo tenían bastante claro en calor sensible. ¿Se acuerdan? Calor sensible partía en el universo en menores a 1800, laminar mayor a 10.000, turbulento, y entre 1800 y 10.000 algo intermedio. Bueno, acá es algo parecido. El régimen estrictamente laminar ocurre con valores menores a 30, para valores mayores a 1800 es turbulento, y entre 30 y 1800 hay algo ahí que sería tampón. Y lo otro que dijimos, que a los efectos del curso vamos a particionar el intervalo de valores del número de Reynolds en dos. Menor a 1800, régimen laminar; mayor a 1800, régimen turbulento. Luego focalizamos nuestra atención en cómo desarrollar un modelo para explicar la condensación. Y repito las dos cosas, las razones por las cuales presentamos el desarrollo del modelo, fundamentalmente son dos. Una, porque el modelo es sencillo. Ustedes hacen prácticamente lo mismo que hicieron en fenómeno de transporte para desarrollar las distribuciones de velocidades de una película de líquido newtoniano incompresible cuando descendía. Es básicamente casi lo mismo. Dos, porque es muy sencillo. Tres, porque podemos llegar a expresiones de los coeficientes periculares de transferencia de calor haciendo una deducción exclusivamente teórica. ¿Está? Entonces, comenzamos con apoyándonos en lo que ustedes habían visto en fenómeno de transporte. Luego definimos la capa, el señor Nusselt, las suposiciones, cómo son las cosas, los balances de fuerza, los balances de masa, el perfil de velocidades que nos quedaba, etcétera, 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 etcétera. Y creo que fue acá donde me dijeron: no estamos viendo nada de ninguna placa de lo que estamos diciendo. Y yo les contaba que el coeficiente pericular medio de transferencia de calor en el mecanismo de condensación en una placa vertical en régimen laminar es una expresión de este estilo. Una constante, un paréntesis recto dentro del cual son casi todas propiedades físicas del líquido: densidad, viscosidad, conductividad térmica. Aparece alguna de vapor, pero como esta diferencia generalmente el líquido es mucho más grande, prácticamente el de vapor no se usa. Aparece lambda, el calor de cambio de estado, y después del sistema aparece la longitud de la placa y la diferencia de temperaturas entre el vapor condensando, la temperatura de saturación del vapor, y la temperatura de la placa. ¿Está? Esta es una deducción absolutamente teórica. ¿Está? Luego hicimos algunos comentarios de qué orden de magnitud son los espesores de la película. En el caso de metanol, un tubo de 3 pies, qué sé yo, bueno, el espesor es 0,1 milímetros, por favor. Y bueno, ahí ya tienen un orden de valor de los coeficientes. Luego algunas recomendaciones a qué temperatura calcular o tomar las propiedades físicas, que no es ni la del vapor saturado ni la de la pared. Y bueno, ahí la sugerencia de Carr, que es la más sencilla, toma una temperatura media aritmética. La de Corbin es otra fórmula un poquito más, levemente un poco más complicado. Y luego comenzamos a intentar ver algunos apartamientos en la deducción de Nusselt respecto a la realidad. La primera es la de lambda prima, y los comentaba que bueno, que es cierto que el vapor pasa, que el compuesto que está condensando pasa del estado de vapor al estado líquido, pero alguna fracción del líquido, ese es el que está en la interfase, queda a la temperatura de saturación,
pero otra fracción del líquido que está en contacto con la placa se enfría hasta la temperatura de la placa. Y todas las temperaturas intermedias entre TW y TS, las distintas capas de fluido, están ahí. Y por lo tanto, esto implica que el calor a transferir en la operación de condensación no es solo el calor de cambio de estado, sino que es el calor de cambio de estado y un poquito más de calor sensible. La forma de corregir eso es utilizar un lambda prima con una expresión que está allí y que se puede hacer una deducción, pero que no la vamos a hacer. ¿Listo? El otro apartamiento es que en la vida real difícilmente toda la placa esté a una única temperatura. Ahí seguramente va a variar la temperatura. Y entonces se recomienda tomar una temperatura de placa que sea una media aritmética, simplemente para definir el potencial. Luego mencionamos el fenómeno de arrastre que puede presentarse arrastre por vapor. O sea, básicamente acá contraponíamos la deducción de Newsell, el único campo de fuerzas que actúa es el campo gravitatorio, y los balances de fuerza teniendo en cuenta la transferencia de cantidad de movimiento en el diferencial volumen de control que se tomó. Y suponía Newsell que en la interfase líquido-vapor no había transferencia de cantidad de movimiento. Dicho de otra forma, que el vapor era estacionario, no había movimiento relativo de la película de líquido al vapor. ¿Ok? Bueno, en la vida real a veces sí, a veces no. Entonces, dependiendo si hay una importante transferencia de cantidad de movimiento en la interfase líquido-vapor respecto a las fuerzas del campo gravitatorio, o no las hay, o estamos en una situación intermedia, se presentan los tres casos y, bueno, sobre esto acá lo enunciamos y luego vimos en algún detalle, con un poco más de detalle, cómo poder calcular los coeficientes en esta situación, en estas tres situaciones. Luego vimos cómo afectaba la presencia de gases incondensables, fundamentalmente aire. Cuando hay un proceso de condensación, las películas, si hay incondensables, o sea, si hay aire, el vapor comienza a condensar y se empieza a acumular ese incondensable en la interfase de la película de líquido, y haciendo el vapor se empieza a generar una capa de incondensario, y entonces las moléculas del vapor, las moléculas del vapor que van a condensar primero tienen que atravesar una capa estacionaria de ese fluido incondensable, y bueno, eso hace caer los valores del coeficiente de transferencia de calor, y disminuye. Y también hay teoría y hay formas de cálculo de estas situaciones, pero no la vemos en el curso. Después vemos algunas actualizaciones de la teoría de Newsell con otras expresiones para calcularlo. Hay otras más recientes, de fines de los 70, principios de los 80, y hoy por hoy esto se maneja, significa se calcula con programas de mecánica computacional, de elementos finitos, etcétera, etcétera, que, bueno, a los efectos de un curso de grado caen completamente fuera del alcance. Bueno, acá como la relación entre calcular el coeficiente de Kuta-Tilsley versus el de Newsell, que para menores de 30 empiezan a dar cosas muy parecidas a los dos, pero a mayores de 30, bueno, empieza el de Newsell a subestimar, o sea, a dar valores menores que el de la otra ecuación. Y luego lo que hicimos fue una larga cabalgata de cómo calcular expresiones para el cálculo de los coeficientes peliculares de transferencia de calor en algunas situaciones. No lo dije en la clase anterior, pero esta expresión que acá está decretada, que es la ecuación 3, donde el gamma para un tubo vertical, cuando condensa regenerada, se puede deducir, al igual que se dedujo para la placa plana, se deduce y se llega a la misma ecuación 1. ¿Ah? Después vimos el tubo horizontal. Misma historia, uno puede deducir la expresión del coeficiente pelicular para un tubo horizontal de forma análoga a la cual la dedujo Newsell para uno vertical. Y se llega a una expresión del estilo de esa que está allí, o mejor dicho, en esa deducción se llega a esta expresión. Y no sé si alguno de los presentes en la clase de ayer se tomaron el trabajo de, a partir de la ecuación 1 llegar a la 3, o a partir de la 3 llegar a la 1, o a partir de la ecuación 4 llegar a la ecuación 5, o viceversa. Si quieren, háganlo para divertirse un rato.
Luego vimos qué pasaba, comparamos los coeficientes periculares de un tubo horizontal o del mismo tubo vertical. Luego comenzamos a ver bancada de tubos, o sea, en un equipo real, la película de condensado de un tubo superior seguramente va a afectar la película de condensado del tubo inferior, ya sea por goteo, un goteo ya más continuo o incluso un film. Y si hay una disposición en los intercambiadores de camisas y tubos, perdón, de los condensadores de camisas y tubos que son idénticos o casi a los equipos de camisas y tubos que ustedes ya conocen, bueno, pueden haber disposición en tres bolillos, disposición cuadrada y dependiendo de las velocidades con las que vaya el gas por allí adentro, pueden haber salpicaduras, arrastres o no pueden haber arrastres. Luego digo, para una bancada de tubos verticales horizontales, en el cual perfectamente se vaya sumando a la película del condensado de este tubo la que le cae arriba y así sucesivamente se llega a una expresión, la ecuación 6, que es similar a la que vimos, lo único que aparece el número de tubos que están puestos. Y por último, no sé si por último, pero para estas situaciones hay una recomendación de Kern, que es cuando usted va a calcular la carga de condensado en un condensador horizontal, bueno, defínalo así, va a aparecer el número de tubos elevado a los 2/3. ¿Está? Luego seguimos con flujo externo, turbulento, tubos verticales, dijimos que tubos horizontales no aparecían. Vimos algunas expresiones para calcular el coeficiente película de transferencia de calor en condensación de gotas para el vapor de agua. Luego nos metimos con la condensación interna, si el vapor va en igual sentido que el líquido o en sentido contrario, y nuevamente ahora sí hicimos una de comentarios un poco más precisos de qué pasaba cuando había fuerzas que controlaban, si controlan las fuerzas gravitatorias, o sea, ahí estamos en el modelo de Nusselt, digamos, y las ecuaciones que vimos para tubos internos o para tubos externos es la misma, tubos verticales, ¿no? Ahora si empiezan a haber arrastres por vapor, de la forma de calcularlo ya empieza a depender no tanto de las propiedades de la película de líquido, que son las que intervienen en estas ecuaciones, sino el escurrimiento, el flujo gravimétrico de escurrimiento del vapor y propiedades consecuentemente del vapor, y bueno, teníamos unas expresiones de este estilo. Y bueno, lo que resultaba un poco raro, la sugerencia era, si usted no tiene claro cuál de los dos fenómenos comandan, o sea, si tiene arrastres por vapor o no tiene arrastres, y está todo comandado por fuerzas gravitatorias, bueno, calcule los coeficientes por las dos formas y use el mayor. Después comenzamos a ver la condensación interna en tubos horizontales, vimos cómo quedaban estos perfiles en un caso y en el otro, y ahí cerramos la primera parte de, no la primera parte, porque lo vimos en la clase, en la primera parte de la clase de hoy y en la segunda parte de la clase de ayer. Y luego comenzamos viendo los condensadores, la foto, el tamaño del señor, lo de la platina grande, la platina más chica. Después intenté explicar un poquito esto de que las condiciones de operación están asociadas con aquellas del equipo que les antecede y viceversa. Yo traté de explicar esto, alguien me dijo que sí, que más o menos había quedado claro, pero yo en realidad me parece que no quedó claro. Y entonces voy a tomar el nuevo tema de la clase de hoy a partir de aquí, con un pequeño dibujo horrible, el dibujo que creo que lo estás viendo en este momento. ¿Están viendo unos dibujos horripilantes? ¡Buah! Sí. El que dibuja muy mal explica mucho. Así que yo dibujo muy mal y voy a tener que explicar mucho. Tuve la genialidad de hacer dibujar en negro uno y en azul otro. ¿Tá? Entonces explico primero el dibujo en negro. El dibujo en negro sería un sistema que ustedes ya conocen, de transferencia de calor y masa 1, donde hay un tanque con camisa, me faltó dibujar el agitador, vamos a dibujar el agitador. Qué mal que dibujo, Dios mío. Bueno, eso sería el agitador. Y acá lo que ocurre es un proceso de locura, que es, entra este líquido, acá se calienta, acá se le inyecta vapor a la camisa, el líquido se calienta desde una temperatura T1 a una temperatura 2, y después sale y los calentamos más todavía con vapor, que va en la camisa y el líquido va por tubos y sale a la temperatura T3.
¿Está? Ese es el sistema en negro. El sistema en azul es, tengo este reactor, o este tanque, o qué sé yo, pero en este caso tengo un líquido acá adentro. Alimento vapor la camisa, este líquido está en ebullición, y por lo tanto se produce vapor, sale el vapor a la temperatura de saturación T sub S, e ingresa a un condensador vertical, que es refrigerado con agua, y sale un condensado. Entonces, pregunta uno, al menos luego de esta explicación, ¿está claro cómo están formados ambos sistemas? ¿Alguien que diga que sí o que diga que no? Sí. Bárbaro. Y ahora voy a tratar de decir esto, lo que decía la diapo acá en amarillo, ¿no? Que las condiciones de operación están asociadas con aquellas del equipo que les antecede y viceversa. Vamos primero al caso más conocido por ustedes. Si yo, no sé, cambio la presión de la caldera que me está dando ese vapor, ¿tá? Supongamos que lo aumento un poco. Por lo tanto, voy a transferir más calor en este tanquecito. Si allá acá le sigo metiendo el mismo flujo a la misma temperatura, ¿qué va a pasar? Va a salir a un T'2 mayor temperatura, ¿sí? Y si yo ingresa este fluido a una temperatura mayor y le sigo calentando con vapor, la T'3 va a aumentar. Con esto, ¿qué le estoy diciendo? Hay una alteración en el sistema aguas arriba, que sería este equipo, que percute sobre este sistema aguas abajo. ¿Queda clara? Vamos a hacer el proceso inverso. Yo ahora modifico la presión del vapor o de la caldera que me daba este vapor que va al intercambiador de camisa y tubo. Sigamos el mismo esquema. Mando vapor a mayor presión, o sea, a mayor temperatura. Lo que va a suceder es que T3 va a aumentar. El T3', el que saldría luego de esa modificación, va a ser mayor. Ahora, toda esta parte de acá atrás no se entera. O sea, a condición de que a él le siga entrando a T1 y el mismo flujo, y acá le siga mandando vapor saturado a la misma temperatura, acá va a estar saliendo T2. No lo voy a alterar. O sea, modifico aguas arriba y se modifica aguas abajo. Modifico aguas abajo y no se modifica aguas arriba. Vamos a estudiar ahora lo del condensador. ¿Está? Si yo modifico mi historia, le mando vapor a mayor temperatura. Si le mando vapor a mayor temperatura, voy a evaporar más en este reactorcito, porque tengo mayor potencial para la transferencia. Si evaporo más, el flujo de vapor que va a salir de acá va a ser mayor. Y eso va a alterar las propiedades, las variables de funcionamiento de este condensador. O sea que hasta acá lo que voy a explicar es más o menos lo mismo, en el sentido de que si yo altero una condición de operación aguas arriba, percuto sobre las condiciones de operación aguas abajo. ¿Ok? Pero ahora vamos a hacer el inverso. Voy a modificar condiciones de operación aguas abajo. Por ejemplo, le sigo mandando el mismo caudal de agua de refrigeración, pero a una temperatura mucho menor. Entra agua más fría. Si entra agua más fría, va a poder condensar más vapor. Si condensa más vapor, para que condense tiene que llegarle más vapor, y entonces lo que pasa es que cae la presión que está acá. Si cae la presión que está acá, va a cambiar la temperatura de saturación. Entonces, en principio crean lo que yo les estoy diciendo, pero con un poco de intuición lo pueden seguir. Lo que les acabo de comentar es que yo modifico variables de operación aguas abajo en esto que llamamos condensador y percute sobre aguas arriba. ¿Está? Esto es lo que intentaba mostrar esta frasecita. Que cuando yo tengo un equipo llamado condensador, sus condiciones de operación dependen de lo que pasa aguas arriba, cosa que normalmente sucede cuando uno engancha equipos en serie, un equipo otro equipo. Pero lo que es un poco novedoso es que si yo modifico alguna condición de operación de este equipo llamado condensador, va a percutir sobre lo que pasa aguas arriba. Y ahora la pregunta matadora, ¿quedó más o menos claro? Sí, no es al revés. O sea, si vos lo que querés decir es que repercute en aguas abajo. No, lo que quiero decir es, esto es aguas abajo. Las aguas se mueven. Voy a hacer una estupenda línea. ¡Ay, Dios mío! Esto es aguas abajo, es lo que está acá, y esto es aguas arriba. Entonces,
tanto en este caso como en este caso yo modifico condiciones de operación aguas arriba, o sea, cambio alguna de estas variables, T1, T grande 1, los flujos, qué sé yo, entonces impacto sobre lo que pasa aguas abajo. Ahora, en este sistema, el que ustedes ya conocen, yo cambio algún parámetro de operación aguas abajo. Yo le decía, bueno, cambiamos la T sub E. Y no va a percutir en nada, no va a tener efecto sobre lo que pasa aguas arriba. En este sistema, si yo cambio condiciones de operación acá, aguas abajo, en el condensador, paso a tener efectos aguas arriba, que es lo que pasa en este evaporador sui generis, digámoslo así. Ahí va. Fernando, si ahora Sí, quedó un pelín sí, más claro. quedó más No. claro. ¿Por qué lo señalo? Porque es una novedad. Las novedades en el fenómeno de condensación, una es esta. Otra es que en la condensación en flujo laminar, si yo aumento el potencial para la transferencia de calor, el aumento de la cantidad de calor transferido no es lineal, era aquel ejercicio que estuvimos haciendo ahí, porque en esencia para flujo laminar, lo probamos para una placa para un condensado en una placa descendente, el calor transferido, que de última es igual al flujo condensado por lambda, depende con la diferencia de temperatura de 3/4 y no lineal. Entonces son algunas diferencias en el mecanismo de transferencia de calor por condensación respecto a la que ustedes tenían, que cambian. Lo otro que les rompió un poco la cabeza, que es que en régimen laminar, cuando aumenta el número de Reynolds, el coeficiente disminuye. Esa es otra particularidad del mecanismo de transferencia de calor por condensación. ¿Ok? Bueno, después que vimos esto, bueno, les presenté esta diapo que se la robé a la gente de termodinámica, para decir usted sabe y la conoce, y acá tiene el condensador, no vamos a ocupar ahora de esto. Y vimos una pequeña clasificación de estos equipos de contacto directo y de contacto indirecto. Acá se mezclaban el vapor a condensar con el fluido refrigerante, en los de contacto directo. Y en los directos lo que había era una pared que separaba uno de otros. Los fluidos que se usan para refrigerar, o sea, para que los vapores condensen y le transfieren agua a ese fluido refrigerante, normalmente es agua o aire. Luego clasificamos los condensadores ya desde el punto de vista qué operaciones o qué sucede en esos equipos. Entonces dijimos que habían unos que eran condensadores totales, o sea, entraba el vapor y salía el líquido, saturado. Había otros que entraba un vapor, que realmente es una mezcla, un vapor que es una mezcla de componentes, ¿tá? Pero en principio podría ser uno puro, donde yo condenso un poco el vapor. Y luego de ese equipo sale líquido y vapor. Y por último, hay algunos condensadores en los cuales condenso, o sea, hay transferencia de calor por cambio de fase, pero también transferencia de calor sensible, más allá de que calor sensible intrínseco que estuvimos hablando al principio de la clase, ¿está? El lambda prima. Sino que hay zonas donde o desobrecaliento, suponiendo que el vapor ingresa al equipo a una temperatura superior a la temperatura de saturación, o una vez que lo condenso en frío el líquido para que salga a una temperatura menor que la temperatura de saturación. ¿Está? Ya. Luego vimos algunas características constructivas para lograr una mejor distribución, la chicana longitudinal, los venteos para evacuar los incondensables, y creo que habíamos llegado hasta acá. ¿Ok? Que era el dimensionamiento de estos equipos, que es por un lado térmico y por un lado fluidodinámico. ¡Wow! Ya han pasado más de media hora con esta pequeña introducción. Así que voy a pisar un poquito el acelerador. Lo que viene a continuación son un montón de placas que antes de lanzarlos, a verlos, quiero decirles lo siguiente, 2 puntos. Lo que intento mostrarles es una sugerencia de cómo abordar la resolución de estos equipos, el dimensionamiento de estos equipos de condensación, como una forma indicativa, y que sobre esto van a trabajar y bastante en el práctico de resolución de ejercicios, resolviendo y aplicando estas cosas y alguna otra cosa más. ¿Está? Entonces voy a ir un poco rápido, por un lado porque es muy pesada, todas las transparencias que vienen a continuación, son muy aburridas y repetitivas, y por otro lado, porque lo van a ver en detalle en los prácticos. ¿Ok? Bárbaro, empecemos. Para el dimensionamiento
térmico, ¿no? O sea, yo quiero transferir, a ver, ¿cómo se presenta esto del dimensionamiento térmico? En forma idéntica a lo que ustedes vieron en transferencia de calor y masa 1, que había dos formatos estándar. Formato estándar número 1, de transferencia de calor y masa 1. Quiero calentar un fluido de tanto a tanto, utilizando otro fluido que está caliente, y bueno, tengo tal flujo del fluido caliente, tal flujo del fluido frío, dígame cómo debe ser el intercambio de calor. Suponga que lo va a hacer con tubos de 1 pulgada, etcétera. Entonces, la forma de dimensionar era encontrar el intercambiador, o sea, encontrar el equipo que cumpliera esa condición de proceso. Formato número 1. Formato número 2. Tengo este equipo que tiene 150 tubos de tal diámetro, etcétera, etcétera. Quiero hacer este proceso, o sea, tengo un flujo de fluido frío y yo qué sé qué, y tengo otro flujo, fluido caliente. ¿Me sirve este equipo para hacer esto que yo quiero? Eso se llama validación de equipo, pero que en esencia es lo mismo, es un dimensionamiento, ¿tá? Para un lado o para el otro. Bien, eso es lo que vamos a usar a continuación, o en distintas situaciones. Y vamos a particionar el dimensionamiento térmico, que en el caso de los condensadores es lo mismo. Yo quiero condensar 600.000 libras por hora de este vapor utilizando agua, tal flujo de agua. Y dígame cómo debe ser este equipo llamado condensador, cuántos tubos, cuántos pases en el agua, etcétera, etcétera. O al revés, ¿no? Quiero condensar tanto 600.000 libras por hora de este vapor con agua que está a tal temperatura, y tengo este intercambiador que tiene tantos tubos así y así, ¿me sirve o no me sirve? ¿No? Es lo mismo, lo que ustedes ya vieron. Y como les decía, vamos a abordar tres situaciones. Entra el vapor puro, saturado, se condensa y sale líquido saturado. ¿Tá? Entra vapor puro sobrecalentado, y entonces lo desobrecalentamos o transferimos calor sensible y luego lo condensamos y sale el líquido saturado. O entra vapor saturado, lo condensamos y los subenfriamos. ¿Tá? ¿Qué distingue las últimas dos opciones? Que básicamente van a existir dos zonas físicas dentro del equipo. En algún caso claramente establecida cuál es la zona de calor sensible y cuál es la zona de calor latente. En otros casos no tan clara, pero que vamos a hacer alguna abstracción para hacerlo. Y entonces en un mismo equipo se está transfiriendo calor, pero por dos mecanismos distintos. Uno, por el mecanismo de transferencia de calor sensible, que usted ya conoce, y otra zona del equipo transfiriendo calor por cambio de estado, en este caso, por condensación. ¿Ah? Bien, entonces lo que vamos a hacer son algunos ejemplos, no numéricos, sino ejemplos más o menos generales sobre estas situaciones. ¿Y qué vamos a empezar? Con el más sencillo. Condensación de un vapor puro. La condensación de un vapor puro, o el dimensionamiento de un equipo para condensar un vapor puro, usted ya lo sabe hacer. De vuelta a los ejercicios que hubieron en transferencia de calor y masa 1, donde básicamente el formato era: quiero calentar un fluido frío de tal temperatura a tal temperatura, utilizando vapor de caldera a tal presión y temperatura, dígame cómo es el equipo. Bueno, ahora ese mismo ejercicio se transforma, voy a dimensionar un condensador de vapor de agua. ¿Está? Bueno, ¿qué hacían? Y bueno, calculaban un U disponible que tenía que ver con el coeficiente pericular del fluido que está dentro de tubos referido al área externa, el coeficiente externo referido a la misma área, las resistencias de incrustación, con eso calculaba el área requerida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo vieron. ¿Cuál es la diferencia en condensación ahora que antes? Supongamos que el vapor es el que condensa fuera de tubo. ¿Está? En el caso de vapor de agua, HO valía 1500. Era un decreto. Cada vez que condensaba vapor, se tome usted 1500 y se acabó. Ahora, este coeficiente fuera de tubos, dependiendo del vapor que yo quiero condensar, tienen que utilizar las ecuaciones que estuvimos viendo. O sea, primero si el tubo está horizontal o está vertical. Segundo, si el vapor va por dentro de tubos o va por fuera de tubos. Tercero, qué régimen de escurrimiento tenemos, laminar, turbulento, etcétera, etcétera. ¿Se comprende cómo se dimensiona este equipo? ¿Hola? Sí, se entiende.
Sí, se entiende. ¿Se O sea, haría corrección de área? Porque antes era sí, un sí. valor y ya está. Está, listo. Corríjalo porque usted ahora va a calcular un coeficiente pericular de transferencia de calor de un vapor que está condensando. Creo que lo mencioné ayer. Bueno, dependiendo del vapor y qué sé yo, pero para vapores orgánicos no demasiado polares, o sea, no demasiado polares es no caso de metanol. Eh, los valores del coeficiente andan en el orden 100, 200. Eso es el orden de magnitud de los coeficientes peliculares de condensación. Ya se van Ah, a eso en práctica. Entonces, ahí el coeficiente, repito, si usamos agua como fluido de refrigeración, este es el que ahora pasa a tener valores de 700, 800, 1000. Y el que pasa a pesar es este que es el más chiquito, que vale 100 o 200. Entonces ahí sí hay que hacer las referencias a las áreas correctamente, porque va a afectar este. ¿Ok? Bárbaro. ya, gracias. Comentario sobre esto, que es ya sabido por ustedes. Bien. Vamos ahora a la condensación total o parcial de un vapor puro sobrecalentado. ¿Está? Entonces, lo que yo le contaba, si yo quiero sacar por la punta un líquido, o sea, que condense ese vapor que está sobrecalentado, primero tengo que retirar calor sensible para pasarlo de vapor sobrecalentado a vapor saturado y después condensarlo. ¿Está? Como yo les mencionaba, hay dos zonas. Una zona en la cual yo retiro el calor sensible, o sea, desobrecaliento, o en esa zona yo saturo el vapor, y otra zona en la cual condenso. ¿Está? Bien. Bien, vamos a ver esto primero y después voy a hacer algún comentario. O si no, primero voy a hacer un comentario, si me lo permiten. Haciendo un dibujo horripilante, como son los míos, que tanto me gusta hacer. Bueno, todavía me quedan cosas por borrar. Qué horrible. Bueno, ¿qué voy a intentar dibujar? Como decía hoy, si dibujaré mal, que tengo que relatar qué es lo que voy a dibujar. Voy a dibujar un condensador vertical acá entra vapor sobrecalentado a la temperatura T1. Este vapor tiene a la presión de operación PS tiene una temperatura de saturación TS. ¿Está? Y por acá va a salir el condensado y acá entra agua. Vamos a hacerlo bien fácil, 1 a 1. Entra agua a la temperatura T1, sale agua a la temperatura T2. ¿Está? Bueno, ahora voy a poner una lupa acá, en la entrada. Voy a dibujar exageradamente la entrada. Esta es la platina de entrada. Acá viene la camisa. ¿Está? Y supongamos que esta es la otra zona de la camisa. Y ahora les voy a pedir que hagan un esfuerzo de memoria cómo eran los intercambiadores de camisa de tubos. Cómo eran en el siguiente aspecto. ¿Se acuerdan que había un mazo de tubos? Que ahí adentro podían haber 100, 200, 300 tubos. Entonces, lo que hay acá es una infinidad de tubos. Muy juntos unos al otro, separados por el pitch. El pitch era de 1 pulgada, por ejemplo. Entonces, ¿por qué dibujo esto? Voy a hacer no importa. El vapor rojo. Acá entra el vapor sobrecalentado. A esta temperatura que yo llamé T sub 1. Y abro comillas, impacta sobre este tubo. Y luego sigue escurriendo acá adentro, pasando entre los tubos que están allí. ¿Ah? Tengan esto en memoria. Ay, ¿dónde estamos?
El vapor sobrecalentado se enfrenta o entra en contacto con un tubo de metal que está la pared de ese tubo a una cierta temperatura. ¿Está? Yo puedo calcular cuál es la temperatura de esa pared a condición de que yo sepa cuál es la temperatura del vapor de sub 1, cuánto vale el coeficiente global y cuánto vale el coeficiente del lado de afuera. ¿Está? Y cuánto vale la temperatura del agua. Está saliendo en mi esquemita, vamos a llamar T sub 2, o sea que por este tubo estaría saliendo el agua T sub 2. Por lo tanto, si yo hago esta cuenta y esta temperatura, o sea, la superficie del tubo, está a una temperatura menor que la temperatura de saturación del vapor, lo que va a ocurrir es que el vapor condensa. Pero a su vez, como el seno del vapor está a la temperatura T1, que es mayor que la de saturación, muy probablemente flashee. Y entonces, en esa zona, si bien yo estoy retirando calor sensible, repito, tengo que retirar calor sensible para enfriarlo desde la T sub 1 hasta la temperatura de saturación. El mecanismo por el cual eso ocurre es el mecanismo de condensación. ¿Quedó claro esto? ¿Puedes repetir? ¿Cómo no? Entra un vapor sobrecalentado y entra en contacto con este tubo, que ahora lo voy a hacer más gordito. Vamos a dibujarlo. Si quieren, voy a hacer una cosa, permítanme. Voy a dibujar dos tubos. Dibujar, no borrar. El primer tubo, este que está acá, es el primer tubo del mazo de tubos que está cerca de la entrada. Y este otro tubo es el que está más alejado de la entrada del vapor. Entonces, retomo la narración. Entra vapor que está sobrecalentado a la temperatura T sub 1 y que la presión de operación de este equipo se satura a la temperatura T sub S. ¿Está? Entra en contacto con la superficie metálica de este tubo. ¿Qué pasa si la temperatura de la superficie del tubo es menor a la temperatura de saturación? Porque por acá adentro va agua, ¿no? Está a T2. Lo que va a pasar es que sobre esa superficie va a condensar vapor. O sea, el vapor se encuentra con la superficie fría, lo suficientemente fría para que termodinámicamente esté impuesto que si la temperatura es TW y la presión es P, el vapor va a condensar. ¿Está claro este primer paso del razonamiento? Sí, sí. Bueno, ahora, condensó. Pero en el seno del vapor, en la gran cantidad de vapor que está por acá, sigue estando a T sub 1, que es una temperatura superior a T sub S. Entonces va a haber una transferencia de calor por convección, sencillamente, acá, que va a hacer que se vaya a evaporar, pase del estado de líquido al vapor, pero después se vuelve a condensar. Entonces, básicamente, en esta zona donde yo estoy retirando, perdón, la palabra más correcta sería retirando calor sensible del seno del gas, el mecanismo por el cual lo estoy haciendo es el mecanismo de condensación. ¿Ahora quedó más claro o sigue en la misma oscuridad de hace unos 5 minutos? Quedó más claro. Bárbaro. Entonces, si se da esta situación, ¿cuál es esta situación? La que acabo de escribir. De que la temperatura de la pared T sub W es menor que la temperatura de T sub 1, se dimensiona todo el condensador como por el mecanismo de condensación. ¿Sí? Ahora bien, el calor a transferir es el de condensación más el de sensible de sobrecalentarlo. Pero cuando van a calcular los coeficientes, en particular del lado del vapor, calculan coeficientes de condensación. ¿Está? Esa es una situación. La otra situación es esta que está acá, que la temperatura de la pared
sea inferior a la temperatura T1, que era la temperatura a la cual ingresaba el vapor sobrecalentado, pero mayor a la temperatura de saturación. Si esto es lo que ocurre, entonces ahí no condensa. Se enfría el vapor sobrecalentado como un gas. Y hay una transferencia de calor sensible en la zona, enfriando calor sensible o retirando calor sensible por un mecanismo de transferencia de calor sensible. Este que ustedes ya vieron en transferencia de calor más agua. ¿Está? Entonces, asumamos por un instante que esta es la situación. O sea que la superficie de los tubos está en una temperatura mayor de la saturación y menor que la de T1. Entonces, uno podría asumir, voy a usar este lapicito verde, así. En esta zona, en estos tramos del de los tubos, es donde se transfiere calor sensible y no hay película de condensado. Y en esta otra zona, de acá para acá abajo, ocurre la condensación, porque en esta zona pasa de T1 a la temperatura de saturación, y acá queda la temperatura de saturación constante y se condensa todo. ¿Está claro de lo de la existencia de dos zonas? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Bárbaro. Ahora que tienen claro que dos zonas, lamentablemente los voy a confundir un poco, para mostrarles que no es tan claro esto que yo dibujé en verde. Repito, entra este vapor que está a la temperatura T1 mayor que la de saturación. Supongamos que la temperatura del tubo está en esta situación. ¿Sí? Entonces no condensa. Ahora se empieza a mover por el mazo de tubo y se va enfriando. Si se va enfriando es posible que cuando llegue a estos últimos tubos de acá ya esté lo suficientemente frío y haya alcanzado la temperatura de saturación y entonces se empiece a saturar acá. Entonces, no es tan claro que toda esta zona se transfiera calor sensible por el mecanismo de un calor sensible y que no haya condensado. ¿Ah? En la vida real es así. Ahora, como recordarán los muy memoriosos, al principio de la clase de ayer, a primera hora, les leímos cuáles son los objetivos de este curso. Uno de los objetivos de este curso es introducir las simplificaciones necesarias para poder manejar estos sistemas. Manejar significa representar o tener modelos de realidad que nos permitan calcular condiciones del proceso dimensional. Entonces, lo que estamos haciendo acá es suponer que hay dos zonas. Esta dedicada exclusivamente a transferir calor sensible y esta de acá abajo dedicada a transferir calor latente. Entonces, la pregunta es, ¿quedó claro en principio que hay dos zonas y toda la descripción? Y después quedó claro que en realidad esto de las dos zonas no es tan claro, pero a los efectos de dimensionar los equipos vamos a asumir esa simplificación de la vida real. ¿Quedó? Bueno, Sí. va. Entonces, hecha la simplificación, Bueno, suerte. después hay dos métodos, esto es más general, es cuando en un mismo equipo se transfiere calor sensible y calor latente. ¿Está? Hay dos métodos o dos formas de encarar el dimensionamiento de estos equipos. Que alguno presenta una ventaja respecto a otra en alguna situación. Al igual o en forma simultánea, abro comillas. ¿Se acuerdan cuando vieron intercambiadores de calor que veían el método UMTD y el método ENTU? Eran dos métodos de dimensionar los equipos o de encontrar condiciones operativas de equipo, que en principio alguno presentaba alguna ventaja, en algún caso, respecto al otro. Particularmente recordarán que el método NTU presentaba ventajas para calcular temperaturas de salida de los equipos. Bueno, acá es algo parecido. Uno puede encarar el dimensionamiento por cualquiera de los dos métodos. Son dos métodos. Elija el que le quede más cómodo. Acá vamos a presentar los dos métodos por alguna implicancia que va a tener después el método que se llama con los valores balanceados. ¿Está? Bien, empecemos
Un comentario. Cuando uno transfiere calor sensible y latente en un solo equipo, a veces vale la pena calcular cuánto calor sensible y cuánto calor latente. Entonces, fácil. El calor para saturar o el calor sensible es el flujo de vapor o presión superior del vapor por la diferencia entre T1 y menos TS1. Y el calor de condensación es el flujo de vapor por el lambda prima. ¿Ok? Si el calor de saturación o el calor sensible es más del 50% del calor total, el calor total es la suma de estos dos, entonces haga una cosa, ponga otro equipo para intercambiar calor sensible. Separe en dos equipos, uno para intercambiar calor sensible y el otro para condensar. ¿Tá? ¿Qué sucede en la vida real? Salvo casos muy excepcionales. El calor latente, es mucho más grande que este, porque generalmente el valor de lambda, dependiendo de los vapores y qué sé yo, es bastante, claramente en el caso del vapor de agua, ¿no? En el caso del vapor de agua esto vale del orden de 1000, eso supone el vapor de agua vale 0,45 y bueno, 10-20 grados sobre encalentamiento básicamente no cambian mucho el calor total respecto al calor de condensación. Con vapores orgánicos hay que hacer la cuenta, pero normalmente no se cumple esto. ¿Tá? El calor de subenfriamiento no quiere decir un número, 10-20% del total. Difícilmente supere el 50%. ¿Tá? Bien. Dicho todo esto, vamos a abordar o vamos a comenzar el dimensionamiento por la situación más sencilla. Tengo un condensador vertical, 1-1. Voy a utilizar el procedimiento por zonas. Y vamos a comenzar el paso 1 del dimensionamiento por zona. Primera comentario medio obvio. El número de tubos, si el condensador es vertical, en las dos zonas es el mismo. O sea, si este equipo tiene 320 tubos, va a tener 320 tubos en la zona de condensación y 320 tubos en la zona de desobrecalentamiento. Lo que va a haber es una cierta longitud de tubo dedicado a condensar y una cierta longitud de tubo dedicado a subenfriar. ¿Ah? Entonces, lo que tienen diferentes longitudes es L de calor sensible y L del calor de condensación. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a esta representación que está un poco más prolija, tampoco es un derroche de prolijidad. Acá tenemos el clásico perfiles de temperaturas adentro de un intercambiador, en este caso del condensador, en el cual tenemos la primera zona donde se enfría el vapor desde la temperatura T1 hasta la temperatura de saturación, calor sensible, y luego que condensa a la temperatura constante T sub S1. Mientras que el agua ingresa a T1, se calienta, acá el T' sería el punto este. El punto este significa la temperatura del agua cuando sale de la zona de condensación e ingresa a la zona de desobrecalentamiento. ¿Está? Bien. ¿Cómo sería el ejercicio de dimensionamiento que querríamos realizar? Y el ejercicio podría ser así. Tengo 50.000 libras por hora de benceno que está a la presión de una atmósfera. El benceno a una presión de una atmósfera tiene una temperatura de saturación de, no sé, 90 grados o algo parecido a eso. Pero en realidad ingresa a este equipo a 120 grados. O sea, una atmósfera, 120 grados, es la condición que ingresa acá. Y la de saturación, no sé qué dije, 90. Eso supone el vapor de benceno, vale tanto. El lambda, para que el benceno pase del estado vapor al estado líquido, vale tanto. Y esto lo quiero condensar en un condensador utilizando un flujo W1 de agua fría que lo dispongo a la temperatura T1. Dimensionar este equipo significa encontrar el equipo que cumpla con el servicio. O sea, dígame cuántos tubos va a tener que tener, de qué diámetro los tubos, el diámetro de la camisa, la separación entre la chica, todo esto que usted ya sabe de transferencia de calor y masa 1. Pero en este caso, con un perfil de temperaturas adentro del equipo, como el que está allí. Un tramo isotérmico del lado de vapor y un tramo donde cambia la temperatura. ¿Está? Bueno, entonces lo que voy a pasar a hacer es una narración de los pasos a seguir para resolver esto. La razón por la cual hacemos esto es porque es un poco novedoso respecto a lo que ustedes hacían, transferencia de calor y masa 1. 2, repito
que esto lo van a hacer con detalle en el práctico de resolución de ejercicios. 3, que por lo tanto voy a ir más o menos rápido sobre estas cosas porque no aporta mucho conocimiento teórico. Lo que es una narración de los pasos a seguir. Bárbaro. Entonces, primero, calcular el calor sensible de la zona de sobrecalentamiento, zona de saturación, del flujo del vapor, el principio del vapor, por la diferencia entre la temperatura a la que entra menos la temperatura de saturación. Y esto va a ser igual al área dedicada a sobrecalentar el coeficiente de esa zona y un cierto potencial medio logarítmico de la zona de sobrecalentamiento. El calor total va a ser el flujo total por lambda, el calor latente de cambio de estado, más el C sub del vapor. Y entonces ahí, con estos balancecitos, primero calculo para el agua a qué temperatura va a salir el agua de este equipo. El T1 es dato, el calor total lo acabo de calcular, porque todos estos son datos, lo divido, despejo, tengo T2. La salida del equipo. Y calculo también T', que es la salida de la zona de condensación e ingreso a la de sobrecalentamiento. Una forma seria, esta otra forma que es T1 más el calor de condensación sobre el SP. Entonces, ya con estos primeros calculitos sencillos sé, esto era dato T1, TS1 era dato, sé cuánto vale T2, T' y T1. Entonces, con T2, T' y T1 ya puedo calcular los potenciales medios logarítmicos en cada zona. ¿Sí? Bárbaro. Como primera sugerencia es utilice un coeficiente global de tablas, tanto para el calor sensible, en principio. Entonces, con el calor, con este coeficiente de tablas, el potencial medio logarítmico y el calor, que ya lo sabe, calcula aproximadamente cuánto es el área para sobrecalentar. En este momento uno puede elegir el diámetro del tubo con el BWG correcto y luego puede suponer o un tramo de tubo, un L sub S, o sea, la cantidad de tubo que va a estar dedicado a la zona de sobrecalentar, o un número total de tubos. Tiene que hacer una suposición de este estilo. Con esta suposición, saca. Si supuso el número de tubos, sacará el LS, y si supone un LS, sacará el número de tubos. Luego calculará el coeficiente interior del agua en tubos. El coeficiente para vapor sobrecalentado es un coeficiente pericular de transferencia de calor sensible de un gas, o sea, un gas en una camisa, para esta situación. Se fijan las resistencias de la pared, las resistencias del lado del condensado. Se calcula un coeficiente global sucio disponible, el área sucia, el número total. Luego se va para la zona de condensación. Y nuevamente, a partir del calor de condensación, las temperaturas, se calcula, ya lo teníamos T' y T1, calcula el medio logarítmico para esa zona, saca un U de tabla, calcula la aproximada con el U de tablas, con eso calcula el L de condensación, suponiendo que había supuesto el número de tubos, vuelve a calcular con esto los coeficientes internos y externos, luego con eso el disponible sucio, recalcula el área sucia. Bueno, esto es más o menos lo que ustedes ya sabían hacer, y finalmente el área total es la suma de las dos áreas, y el L total es la suma de los L's, y si se cumple, está todo bien, y si no, va a tener que suponer otro número de tubos, o otro diámetro, o otra longitud, y iterar n veces hasta que esto converja a algún lado. ¿Está? Se resume que acabamos de ver un relato de cómo dimensionar un condensador vertical 1,1 cuando ingrese un vapor sobrecalentado. No pretendo que lo hayan seguido paso a paso, porque repito, lo van a ver paso a paso en el práctico, pero más o menos lo que intenté mostrarles es cómo es el método por zonas para este caso de un condensador vertical 1,1. ¿Está? Voy a hacer la pregunta matadora que ya sé la respuesta. ¿Quedó alguna duda? No tengo respuesta, me quedé más anonadado al no tener respuesta que alguna respuesta que dice, bueno, en realidad me quedó más o menos claro. Repito la pregunta. No pregunto si siguieron paso a paso, o sea, cómo hacer los balances en cada zona, cómo suponer los U de tabla, calcular, sino el concepto general, que hay dos zonas, uno resuelve esto como dos intercambiadores, por un lado independientes,
pero que están ligados en que tienen el mismo número de tubos los dos. Sí, ese concepto sí. La idea es eso. Después el paso a paso, después si quieren repasen la transparencia, pero lo van a ver, repito una vez más, en los prácticos de resolución de ejercicios. ¿Ok? Bien. Vamos con la otra situación. Misma situación o situación parecida. Ahora el agua tiene dos pases en tubos. Condensador, vertical, vapor puro, sobrecalentado. Lo mismo que ahora. O sea que lo que ingresa por acá, por la punta esta, es la misma historia. Pero ahora tenemos dos pases. Y fíjense en cómo quedarían los perfiles de temperatura. Bueno, para el lado del vapor no cambia el perfil de temperatura. Se sobrecalienta hasta la temperatura de saturación y después, ahora miren cómo queda el del agua. El agua está entrando por aquí. O sea que apenas ingresa, se topa con el vapor sobrecalentado. Entonces, desde T1 a T1' está en la zona de sol. Después ingresa a la zona de condensación. Llega acá, pega la vuelta, el agua se sigue calentando, se sigue absorbiendo calor de condensación hasta que vuelve a ingresar a la zona de sobrecalentamiento. ¿Está? Solo para que vean, agregar un poquito más de complejidad a esto. ¿Se acuerdan que al principio cuando vimos esto de los vapores sobrecalentados, que hicimos algunas disquisiciones respecto a la temperatura de la pared del tubo? Bueno. En principio, no es muy loco suponer que, dado que el agua entra acá fría, es probable que la temperatura de la pared del tubo sea inferior a la de saturación. O sea que en este pedacito de acá, de esta zona, el mecanismo de transferencia de calor para transferir el calor sensible de desobrecalentamiento, es probable que el mecanismo sea la condensación. Después el agua recorre toda esta zona y se calienta desde T1 hasta T', y cuando vuelve a ingresar a la zona de desobrecalentamiento, tal vez sería probable que ahí ya la temperatura de la pared del tubo sea menor que T1, pero mayor que la temperatura de saturación. Entonces, tal vez en esta zona se transfiera calor sensible por un método de convección. Bien. Entonces, primero, complejidades, que yo señalé una. Otras complejidades es, bueno, ¿cuál es el potencial para la transferencia de calor en la zona de condensación? Y bueno, tengo un potencial que sería T', TS, y otro que es T'2, TS. Pues tendría que partir los tubos a la mitad, y tendría que empezar a dimensionar, hacer subzonas dentro de cada zona, o sea, dentro de la zona de condensación y dentro de la zona de desobrecalentamiento. ¿No? Bueno. Introduzca alguna simplificación a la realidad. Suponga que el intercambiador 1,2 pasa a ser 1,1. Y esta suposición, desde el punto de vista, suponga esto para dimensionarlo, es bastante válida, siempre que se cumpla que no hay cruce de temperatura, o sea que acá no están cruzando la temperatura del líquido en ningún lugar de ningún punto, del equipo pasa a ser mayor que la de vapor. Y a su vez que el rango de desobrecalentamiento sea pequeño. ¿Qué es pequeño? Y ahí las literaturas varían un poco de un autor a otro, pero estamos hablando del orden de un desobrecalentamiento de unos 10-20 grados Fahrenheit. De ese orden de magnitud. ¿Está? Entonces, si esto es así, pues bien, ya está. Tenemos que primero calcular un T aster 1 ficticio, porque en realidad no es que cuando sale de una zona a la otra T1 aster, en realidad en un caso es T1' y en otro caso T'2, T'1, T'2. Bueno, calculamos ese valor ficticio y le damos para adelante por el método que acabamos de ver hace 2 minutos. ¿Está? Calcular los calores sensibles, los calores totales, esa temperatura de aster 1 y listo. Lo reducimos al caso que acabamos de ver, de un 1,1 contracorriente pura. Bueno, creo que, no sé,
Tal vez alguien tenga alguna pregunta o comentario, pero básicamente lo que es una simplificación importante de la realidad, de lo que está pasando en este equipo. Pero que a los efectos de dimensionarlo, simplifica muchísimo las cuentas y los cálculos. ¿Está? Recuerden en uno de los objetivos de este curso que es introducir las modificaciones necesarias para. Bueno, ¿qué acabamos de ver? El método de dimensionamiento por zonas para el caso de vapor sobrecalentado, que lo tenemos que desobrecalentar y condensar, en condensadores verticales, en el primer caso 1-1, en el segundo caso con 2 pases en tubos, pero que lo redujimos a 1-1. Vamos a ver ahora el método balanceado. Como yo les mencionaba, el método por zonas lo que hace es dimensionar cada zona como un intercambiador independiente, que están ligadas porque las temperaturas del agua salen de una zona y entran en la otra, y porque si es un condensador vertical, todos los tubos, el número de tubos total del equipo son los mismos. ¿Ok? Justificación o por qué se arma esto del método balanceado utilizando valores balanceados. Voy a hacer una pequeñísima comentario. A ver, ustedes vienen de hacer el curso de transferencia de calor y masa 1, donde la ecuación de transferencia la escribían siempre así. El calor total transferido por unidad de tiempo por unidad es igual a un coeficiente global que representativo o aplicable a todo el equipo. Este era el área de todo el equipo. Y después le aplicaban un potencial. ¿No? Ese potencial era el medio logarítmico, en los casos más sencillos, o el medio logarítmico afectado de una cosa que era el FT. ¿De acuerdo? Y entonces gastaba una cierta cantidad de esfuerzo de ver cómo calculamos un potencial que se pudiera aplicar a todo el equipo y cómo calculábamos un coeficiente global que se pudiera aplicar a todo el equipo. ¿Está? Entonces, el método balanceado lo que intenta rescatar es la misma idea. El Q va a ser un U por un potencial medio. ¿Qué tienen en común o que intenta rescatar? Y bueno, que el área total del equipo es algo concretísimo. Es el número de tubo por el diámetro de tubo, por pi y por la longitud del tubo. O sea, es una magnitud física rápidamente calculable y conceptualmente muy sencilla de visualizar. ¿Está? Ahora, al igual que acá, en calor sensible, aparecía eventualmente un FT, acá vamos a definir un potencial balanceado. Y acá un U balanceado. O sea que el Q va a ser igual a un U val por el área por un delta T val. ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, porque el área total del equipo es una magnitud clarísima. Es, repito, el número de tubo por pi, por el diámetro, por la longitud de los tubos. Y ahora la dificultad radica en cómo calculamos este U-val y cómo calculamos este delta T-val. Lo que vamos a ver a continuación en las próximas placas es eso, cómo calcular el U-val y cómo calcular el delta T-val. A ver qué estoy tocando. Correcto. Empecemos por el U-val. Coeficiente balanceado se balancea o se promedia en función de las áreas.
Va a haber un coeficiente global para el área de sobrecalentamiento o coeficiente para la zona de calor sensible, un área para esa zona, un U para la zona de condensación, un área para la zona de condensación y el área total, que es la suma de las dos áreas. ¿Está? Bien. En función de cómo está definido el global, se define un delta T balanceado, que está en la formulita que está presentada aquí, que es el calor total dividido el cociente del calor de subenfriamiento dividido el potencial de la zona de subenfriamiento más el calor de condensación dividido el potencial para la zona de condensación. El calor total va a ser la suma de los dos calores de cada zona y se va a igualar a este producto de U-val por el U balanceado por el área y por el delta T balanceado. ¿En qué situaciones es ventajosamente o presenta ventajas la utilización de este equipo? De este método. ¿Se acuerdan los coeficientes globales de incrustaciones o de su ensuciamiento de los equipos? ¿Alguien se acuerda de dónde salían? ¿Dónde uno puede buscar esos datos? A ver, que si no hablo con los profesores de transferencia de calor y masa 1 y tienen que volver a hacer el curso. El Perry, ponele. El Perry, ponele, estamos de acuerdo. ¿Y de dónde los sacaba Perry? ¿Los inventaba en una noche de alcohol? ¿O tenía una forma un poco más técnicamente más? Tenías el espesor y la conductividad de la resistencia. El espesor. ¿Y cómo sabías el espesor? Eso. Pero vos tenías que saber las propiedades. Eso puede sacar un coeficiente de uno de los lados. Y el coeficiente global, el RD global, los valores más sólidos tienen que ver con valores obtenidos de equipos en funcionamiento. O sea, calculando las condiciones de operación de los equipos a un año de funcionamiento de cómo transfería calor cuando arrancó limpio. ¿Está? Entonces, normalmente, esos valores de resistencia son valores globales para todo el equipo, independientemente que dentro de ese equipo, en alguna zona usted transfiere calor sensible y en otra zona transfiere calor por condensación. ¿Está? Entonces, este método presenta alguna ventaja cuando uno tiene ese RD recomendado, sacado de una sucesión de ensayos de equipos que operaron durante un año. ¿Está? Ese es el comentario de por qué el método balanceado. ¿Qué vamos a hacer con este método balanceado? Lo vamos a aplicar a un caso de dimensionamiento levemente distinto de los que vimos. Ahora lo que vamos a hacer es una verificación de un equipo. O sea, tengo el equipo que tiene un cierto número de tubos, un diámetro de tubos de WG, la longitud del equipo, la separación, el diámetro de la camisa, las chicanas, el número de pases, etcétera, etcétera, y sé que quiero condensar un flujo W sub B que está a la presión P1, que entra sobrecalentado a la temperatura T1, que la temperatura de saturación a esta presión de este vapor, S, el agua va a ingresar al equipo frío a la temperatura T1 y tengo un flujo máximo de agua W1. Y la pregunta a responder es, ¿este equipo me cumple el servicio que yo quiero, que es condensar W sub B a tal temperatura, desde sobrecalentado, etcétera, etcétera, etcétera? Bien. Y acá voy a ir medio rápido y no les voy a repetir lo que les dije en los casos anteriores, porque esto lo van a ver paso a paso. Entonces lo que hacen es calculan los calores en cada zona, determinan la temperatura de salida del agua, determinan T' o el T Aster 1, dependiendo si es 1 o si tenemos de un pase. Después, una vez que tienen definidas todas las temperaturas, calculan el delta T-val, que se acuerdan de que el delta T-val era el calor total dividido el calor de cada zona, que a su vez ese calor de cada zona estaba definido por el potencial en cada zona. Perdón. Calculan con el US limpio disponible, con los coeficientes, calculan el área limpia requerida. Lo mismo hacen para la zona de condensación, calculan el área limpia requerida, total, y tienen el área total líquida requerida. Con esto calculan el U balanceado limpio, con esto sacan el U balanceado sucio y pueden calcular los RD, o pueden calcular las áreas, o pueden
Se acuerdan que esto tenía variaciones para cerrar y responder a la pregunta, ¿sirve o no sirve? ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora la situación, vamos a dejar los vapores sobrecalentados y pasemos que yo quiero subenfriar. O sea, condenso y el líquido condensado lo quiero subenfriar. ¿Está? Generalmente uno subenfría cuando el líquido es bastante volátil y normalmente o es probable que ese líquido, luego que sale del condensador, puede ir por gravedad a parar algún tanque o puede haber una bomba que lo bombee. Y si el líquido sale a la temperatura de saturación, recordarán ustedes todos los problemas de cavitación en bombas que les contaron en fluidodinámica, que obviamente se agravan si el líquido que yo tengo que bombear prácticamente está a la temperatura de saturación o temperatura de ebullición de ese líquido. Entonces, cuando lo succionan en la bomba, que baja la presión porque lo succiona la bomba, se les van a formar volutas de vapor y esa bomba va a durar en operación poco tiempo. ¿Está? Vale. Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto al subenfriamiento en cuanto a las zonas? Voy a recurrir nuevamente a un fantástico dibujo. Vuelvo a hacer mi condensador vertical 1, 1. Voy a hacer un solo tubo. ¿Qué va a pasar? Entra el vapor, que está saturado, entra la temperatura de saturación, condensa, va escurriendo, y por acá abajo está el líquido que se tiene que enfriar desde la temperatura de saturación hasta la temperatura T1 menor que T1. ¿Cuál es la diferencia respecto al... similitudes y diferencias respecto a la situación cuando está sobrecalentado? Similitudes, tengo que retirar calor sensible en esta zona. La diferencia con el calor y con los condensadores que tienen que sobrecalentar, que en estos de subenfriar está muy claramente definida cuál es la zona donde se transfiere calor sensible, esta que está acá. Opa, qué mal que dibujo. ¿Y cuál es la zona donde se transfiere calor latente? Es esta que está acá. Físicamente está claramente delimitado uno y otro. ¿Está? Y vamos a ver cómo percute eso sobre el cálculo de los mecanismos para transferencia de calor sensible. Acá va a transferir calor sensible por convección de un líquido en una camisa, o hay alguna otra sugerencia que lo sospeche, que lo calcule como convección natural. Pero básicamente quería notarles eso, que hay dos zonas y están claramente identificadas las dos zonas. No hay duda. ¿Qué significa esto? El límite de ambas está perfectamente definido. Cuando uno tiene este tipo de equipos con su enfriamiento, se usan algunas chicanas especiales que permitan fluir el condensado y retenerlo, etcétera, etcétera. La misma recomendación, si el área para el subenfriamiento del equipo es mayor del 50% del equipo, entonces tome 2. Vamos a ver ahora la situación esta. Tengo este condensador vertical 1-2 que condensa y subenfrío en esta zona de por acá. ¿Está? Perfil de temperaturas para la zona del lado del vapor y bueno, mientras está condensando está la temperatura TS1 y luego se enfría hasta la temperatura T2. El agua hace este recorrido de acuerdo a cómo está dispuesta aquí, entra en esta zona, primero en la zona de condensación, desde T1 a T'1, después ingresa a la zona de
subenfriamiento, de retirar calor sensible, va de T'1 a T2, sigue, va el cabezal, pega la vuelta, va hasta T'2 y después vuelve a ingresar a la zona de condensación. ¿Está? Las dos zonas se presentan en serie, al igual que claramente en serie. Tienen el mismo número de tubos para el caso de un condensador vertical. Tienen distintos tramos de longitud de tubo para cada una de las zonas, para condensar y para subenfriar. La caída de presión total en la camisa es la suma de la caída de presión del vapor y del condensado. Y acá la misma historia. Kern recomienda similar al condensador 1.2 al condensador 1.1, siempre que no haya cruce de temperatura. Nuevamente la simplificación de la realidad. Y vamos a aplicar, vamos a relatar cómo sería la verificación de un equipo cuando tengo subenfriamiento. Acá, en la zona de subenfriamiento, la pregunta es cómo calculamos el coeficiente fuera de tubos de ese líquido que se está subenfriando en la camisa. Y bueno, hay dos formas de calcularlo. Uno, como ustedes ya calculaban coeficiente pericular de transferencia de calor de los líquidos que escurrían por la camisa, con la ecuación de Kern, por ejemplo, o alguna otra. Y Perry a veces dice que es válido suponer que el volumen este de condensado que está acá abajo está perfectamente mezclado y que mezclado y a la temperatura de salida, ¿no? Está todo mezclado a la temperatura de aquí y que lo que hay allí es convección natural del líquido. Y entonces aplica los métodos que ustedes vieron para calcular coeficientes periculares de transferencia de calor por convección natural. La zona de condensación es análogo al que vieron el condensador 1.1 con T sobrecalentamiento, porque en esencia es lo mismo, y el método de cálculo es el mismo. ¿Está? Bien, vamos ahora a ver la variante si el condensador en lugar de estar vertical está horizontal. Y vamos a ver la condensación total de un vapor saturado puro subenfriando el condensado. ¿Qué ocurre en esta disposición del intercambiador que está horizontal? Bueno, varias cosas. Cosa número 1. La longitud del tubo o está completamente dedicado a subenfriar o completamente dedicado a condensar. Esa es la diferencia si está parado o acostado el intercambiador. Segundo, como veíamos en el condensador vertical, la pérdida de carga en el condensador vertical son dos pérdidas de carga en serie. Mientras acá son dos pérdidas de carga en paralelo. Ya lo vamos a ver un poquito cuando veamos pérdidas de carga. ¿Ok? Bien. Como la densidad del vapor es mucho menor, normalmente el área para el flujo en la zona... Perdón. Debe ser mayor que en la de condensado. Las caídas de presión tienen que ser iguales porque es un sistema paralelo. Y el número de tubos que en cada zona provee el área de transferencia de calor necesaria. Calor de condensación o calor de subenfriamiento. En este tipo de intercambiadores se define, en este tipo de condensadores horizontales se define la sumergencia, que en realidad es el porcentaje de tubos que están dedicados a subenfriar. Los valores habituales de sumergencia están entre 10 y 30%. ¿Se acuerdan que si se requería más de 30, más de 50%, la sugerencia es utilice dos equipos, uno para condensar y otro para subenfriar? El dimensionamiento es similar al de condensador verticales. Si el equipo es 1.1 no hay problema. Si hay más de un pase, la misma recomendación de Kern, siempre que no haya cruce de temperatura. ¿Alguna particularidad del dimensionamiento de estos equipos? Recordarán, por ejemplo, que si el vapor está condensando fuera de tubos, para calcular la carga térmica, va a ser el flujo de vapor que quiero condensar, ese que normalmente en un dimensionamiento es un dato, dividido el número de tubos. Pero acá el número de tubos no sabemos cuántos son. Primero, porque hay unos tubos dedicados a subenfriar y otros están dedicados a condensar.
O sea que para calcular el coeficiente de condensación hay que hacer alguna hipótesis de cuánto vale este, porque se conoce el número total, pero no se conocen el número de tubos dedicados a la condensación. Entonces, normalmente, en estos ejercicios de dimensionamiento, uno comienza suponiendo una sumergencia. Suele ser el paso 1. Y después los métodos son similares y repito por enésima vez más 1. Van a ver esto en detalle en los prácticos de resolución de ejercicios. Y ahora, para terminar la clase de hoy, vamos a ver la parte de pérdida de cargas, que van a ver que es muy similar a lo que usted ya conoce de pérdida de cargas en intercambiadores de camisa y tubo en su versión más sencilla. Es la que presentamos acá y que no pretendemos mayor grado de profundidad. ¿Cómo sería un sistema de un condensador en una torre de destilación? Bueno, este equipo que está acá es la torre. Las torres de destilación tienen platos, bueno, una serie de características que vamos a ver más adelante en este curso. Por la cabeza de la torre de destilación egresa vapor, que ingresa a un condensador, que está refrigerado con agua. El líquido condensado, hay una fracción que se retorna al equipo, otra fracción que generalmente se subenfría en un equipo aparte, y luego va a este tanque de producto, o donde sea. Vamos a focalizar nuestra atención en la cabeza de la torre. Por acá fluye el vapor que ingresa a la camisa, acá se condensa y acá sale el líquido. Entonces yo hago un balance de presión casi que estática. Básicamente va a haber una pérdida de carga en la camisa, va a haber una columna de líquido que impulsa a que esto circule así, y va a haber una zona de pérdida de una columna de vapor. Como la densidad del vapor es bastante más baja que la del condensado, normalmente este término se desprecia. Y la carga mínima hidrostática necesaria sería esto que está aquí. Bien. ¿Por qué toda esta cháchara? ¿Se acuerdan cuándo era el valor de la presión, de la pérdida de carga admisible en intercambiadores de camisa y tubos intercambiando calor sensible? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? 10, sí. 10 ya, sí. Si no, ya estaba llamando a Bertasecki y perdían todos el curso en este momento. Ahora, ¿qué pasa si en un condensador yo admito una pérdida de carga en la camisa de 10 psia? Este Z, en este caso, que yo tomo un hidrocarburo cuya densidad sea 0,8, o sea, 800 kilos por metro cúbico, si admito una pérdida de carga de 10, este Z1 tiene que ser igual a 8,8 metros. Bien. Y bueno, ¿cuál es el problema de que sea 8,8 metros? ¿Alguno tiene alguna sugerencia de por qué podría llegar a ser un problema? Vayamos al pequeño esquemita este que está acá. Significa que desde la salida del plato superior hasta donde está el condensador tiene que estar 8,8 metros por encima. Dos comentarios. Primero, una apreciación de cuánto es 8,8 metros, más allá de lo obvio que es 8,8 metros. Para que tengan una idea sensorial, son 3 pisos de apartamento. Más o menos la distancia entre el techo de un apartamento y yo que sé qué, uno puede tomar 3 metros. O sea que desde la cabeza de la torre hasta donde tengo que ubicar el condensador son 3 pisos de apartamento. Comentario 1. Eso es lo que resulta de la valoración de los 8,8 metros. Comentario 2.
que a veces no le damos suficiente importancia. Nosotros nos pensamos en los equipos en sí mismos y olvidamos en principio toda la obra civil que hay que hacer alrededor de los equipos. Habría que hacer una obra civil de 3 pisos más de altura de una torre de estiración que no sé si les recomiendo que cuando pasen, si es que pasan habitualmente o alguna vez pasan por la refinería de La Teja, miren hacia adentro y van a ver equipos esbeltos y muy altos. Varios de ellos son torres de destilación, que ya son altas per se. Y si encima hay que construirle 3 pisos más de obra civil para soportar el condensador allá, me estoy quedando sin batería. Ay, voy a apurarme. Si se me termina esta charla es porque, bueno, me quedé sin batería. Sería un exceso. Por lo tanto, normalmente las pérdidas de carga, si el condensador retorna por gravedad, se toman 2 psia. Si eventualmente hay una bomba a nivel de piso, ¿por qué tiene que estar a nivel de piso? Porque ya comenté de la cavitación, se puede admitir hasta 5. ¿Cómo se calcula? Bueno, expresiones de este estilo. Para la camisa, si es vapor de agua, donde está la densidad específica. Si es otro vapor, aparece una densidad específica media entre el del vapor y del líquido. Si es en un tubo, expresiones que ustedes vieron cosas similares. Otros vapores que va por tubo, expresiones similares a las que ustedes ya conocen, de donde sacan los coeficientes de los factores de fricción, de esto que ya conocen. Y antes de que se me terminase la batería, en un apretado resumen y todavía faltando como 15 minutos para que termine la clase, hemos llegado al final de la clase de hoy. Escucho todas vuestras preguntas y comentarios cuando me quedan un 1% de batería. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Estamos acá, profe. Estamos acá. Como se produjo un silencio profundo, dije yo, me quedé sin batería, y se fueron todos, me fui yo más bien. Digan, por favor. Repito, me quedan pocos minutos de batería. ¿Hola? Dijiste que era complicado por mantenimiento y costos. Claro, a ver, denme un segundo que me voy a trasladar y voy a enchufar a la... creo que me estaban haciendo algún comentario respecto a los costos que tendría poner el condensador, en este caso, 3 pisos de edificio más arriba. Son los costos fundamentalmente de montaje y de inversión inicial. Y después lo que señaló el compañero, mandar un operario a operar allá arriba para hacer alguna reparación, algún cambio de tubo, bajar ese equipo, subir ese equipo, es todo un lío. Introduce costos y básicamente trae más problemas que otra cosa. Y esa es la razón por la cual las pérdidas de carga admisibles en condensadores son bastante menores.